Radio Delfín presenta Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nueva cuenta con ustedes en este su programa radiofónico Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, emitido desde Radio Universidad Delfín por las siglas XHUACC 88.9 FM, transmitiendo desde la calle 20B número 8A del edificio emblemático Liceo Carmelita, ubicado en la colonia Guanal. Les recordamos que el teléfono al cual se pueden comunicar con nosotros es el 38-288-94. Al igual que sus mensajes pueden ser recibidos a través de nuestro móvil 938-13-250-77. El día de hoy vamos a tener un programa ameno, de alguna forma retomando lo que en el mes de febrero para nosotros los mexicanos es representativo. Ya tuvimos un programa anterior donde precisamente abordábamos el tema de la Constitución, alusivo al 5 de febrero. En esta ocasión hablaremos, entre otras cosas, del Día de nuestro Lábaro Patrio. Y pues algunas efemérides alrededor de este tema. Como siempre, sus saludos de parte de licenciado Daniel González, Manuel Rivero Gil, en espera de la llegada de nuestro amigo y compañero de locución, que por motivos pues ajenos a su voluntad, el licenciado Tejero Bolón, hoy pues se ha retrasado un poquito, pero nos dijo que ya viene en camino. Por eso esperaremos atentamente su llegada. Pues sin más preámbulos, compañero. Pues fíjate, muy interesante, y caía bien el día de la transmisión de nuestro programa, y mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, que hoy, siendo 24 de febrero, estamos celebrando a nuestro Lábaro Patrio. Que cabe mencionar muy bien que hablar también de nuestra bandera también es hablar de una identidad como nación, hablar de una identidad como mexicanos, nos dignifica y nos representa en cualquier parte del mundo, aunque mucha gente la ha considerado como pues un símbolo cualquiera. En muchos países el nacionalismo se ve muy bien marcado por su identidad de estandarte, y obviamente para poder obtener nosotros también nuestra identidad como nación, pues tuvimos que pasar por una serie de historias en las cuales podemos encontrar diversos enfoques de nuestra bandera, y podemos encontrar que posteriormente, ya que tenemos identidad como nación y que ya tenemos una modernidad, también ya tenemos una regulación hasta para nuestros símbolos patrios. Por eso me gustaría recordar a la gente que realmente todo en esta vida está regulado por el derecho. Así es. Contamos en la actualidad con una ley sobre el escudo y la bandera, y obviamente sobre el himno nacional. Es una ley reglamentaria donde observa una serie de características que debe de tener, en este caso, nuestro lábaro patrio, para poder ser usado en determinadas ceremonias, llamémosle ceremonias de índole cívica, o algunas otras ceremonias donde el acto protocolario impone la presencia de la bandera. Efectivamente, fíjate, como un antecedente histórico, ¿sí? En el virreinato de la Nueva España
se usó como bandera un paño blanco con la cruz de Borgoña, en cuyos extremos tenía el escudo de armas de la Ciudad de México. En la época de la Guerra de Independencia contra España y antes de la adopción de la primera bandera nacional, otras banderas o estandartes fueron usados. Algunas de ellas tuvieron gran influencia en el movimiento y el diseño de la primera bandera. Miguel Hidalgo y Costilla, si mal no recordamos, él utilizó como identidad prácticamente para hablar del pueblo independiente, del que se buscaba independizar, pues un estandarte el cual contenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, un símbolo religioso y muy representativo de la nación mexicana. Claro, imaginémonos al señor cura Hidalgo el día 16 de septiembre con un grupo de personas que lo seguían, pues tenía que tener alguna identidad. La imagen de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es la imagen precisamente de una Virgen morena que se identifica con el pueblo y que al paso de el cura por determinados poblados llega hasta un poblado llamado Atotonilco e ingresa a la iglesia y pues toma de ahí un estandarte que luego lo usa como bandera. Un estandarte similar al que en las peregrinaciones actualmente vemos. Él lo improvisa y bueno, es la bandera que pudiéramos decir es la primera, aunque no fue elaborada precisamente ex profeso para ella, ¿no? Efectivamente. Ahora, conforme al trascender de aquellos sucesos o acontecimientos que dieron creación a nuestra nación, pues se fueron adoptando ciertos tipos de formatos ya, y prácticamente uno de los que prevalece pues es aquella bandera insurgente, aquella bandera trigarante que ya contenía los colores que actualmente utilizamos, salvo que estaban inversos. Teníamos ahí un rojo, un verde y un blanco, y a partir de ahí se empieza a tomar un antecedente básico para nuestra labor. Después del estandarte de la Virgen de Guadalupe hay un intento de hacer una bandera también unificadora. Es con José María Morelos y Pavón, en que posterior al Congreso de la Anáhuac, donde él es declarado siervo de la nación y no generalísimo como algunas personas pretendían imponerle, él diseña de alguna forma una bandera que igualmente estaba sobre un lienzo blanco y que tenía unos puentes y sobre de ella estaba precisamente un águila. Es la primera vez que se usa el águila como una referencia, bueno, pues aquel acontecimiento histórico que nos narran en los libros, en donde para la fundación de la Gran Tenochtitlán se decía que se debería de encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? En este caso, bueno, pues todavía la serpiente no existía, los nopales tampoco, pero el águila sí estaba presente y una serie de puentecitos tipo acueductos donde estaba posada el águila, con una leyenda alrededor de esto que en español decía con los ojos y con las uñas igualmente victoriosa. En latín la leyenda decía oculis ex ungruvus osque vixtrix, que significaba con los ojos y las uñas igualmente victoriosa. Esa es la primera referencia que se hace de la bandera. Posteriormente viene la bandera del ejército trigarante. Es de la que mencionábamos hace un instante, que es la que ya le da prácticamente pues una ideología mayor a lo que va a ser nuestro lábaro patrio, por los colores, porque ya utilizaba los colores, aunque los utilizaba de manera invertida. Utilizaba ya el verde, el blanco y el rojo, y utilizaba 3 estrellas esa bandera. Pero ya empezábamos también a verle un significado inclusive a los colores de nuestro lábaro patrio. A partir de ese tiempo ya se empezaba a buscar, y tenían 3 significados en aquel tiempo en el ejército de las 3 garantías, que era el blanco, que era el color que iba prácticamente en la parte inferior, significaba la fe católica. El rojo era la parte superior, era la unión entre los europeos y los americanos, y el verde, que era la parte del medio, tenía
como significado la independencia de España, el haberse separado ya de la bandera, de la República Española. Así es, esta bandera llevaba también, si no mal recuerdo, 3 estrellas. Efectivamente, y primordialmente llevaba una corona también. 3 estrellas. Esta bandera se dice que fue concebida por el señor Agustín de Iturbide, que en aquel momento pues pertenecía al ejército realista, que al fundirse con el ejército trigarante o los insurgentes formaron el ejército de las 3 garantías, ¿no? Cada una de estas estrellas pues tenía obviamente una referencia a las garantías, que era de libertad, de igualdad y obviamente de la independencia. Pero no recuerdo si llevaba un águila. No llevaba todavía el águila. No, la que va a llevar el águila franjas. posteriormente va a ser ya cuando se crea el primer imperio mexicano, ahora sí, en 1821 por ahí. Vamos a tener ya la bandera imperialista, que es la que va a tener un águila, la cual se encuentra con las alas extendidas. No es ni siquiera la forma que conocemos actualmente, pero ya utilizaba la forma del águila. De hecho, como referencia para que la gente pueda identificar a lo mejor ese tipo de águila o el águila imperialista que le llamamos, bueno, ahorita un movimiento político la utiliza como figura, como imagen o logotipo, y de hecho en el tiempo en el que salió nuestro famoso presidente legítimo en aquella toma de protesta en el Zócalo capitalino, utilizaba esa imagen como estandarte. Y también en un billete, si no mal recuerdo, fue el de 20 pesos, también viene por ahí el águila extendida, que es el famoso águila imperialista. Ok, vamos por partes, ¿no? Señalábamos en un momento dado que efectivamente la bandera trigarante está conformada por los colores actualmente que usamos, aunque de manera un poco diferente, pero eran en franjas en diagonal, no eran en franjas precisamente verticales, con los 3 colores insignes y con una estrella, que ya dijimos lo que significaba. Esta bandera data de 1821 y de alguna forma lo que hacías referencia hace un momento sobre quién ha usado posteriormente este símbolo del águila. Bueno, pues la bandera original, la de las 3 garantías, no tenía el águila todavía, no aparecía. Nos vamos a un breve espacio y retornamos. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Escuchas Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Pues continuamos con un breve recorrido por la bandera nacional y sus orígenes. Estábamos que Agustín de Iturbide había concebido precisamente la confección y diseño de esta primera bandera, y como un dato, esta se elabora precisamente en Iguala por un sastre que trascendió a la historia, quien, tomando la idea de Agustín de Iturbide, la confecciona. El sastre tuvo por nombre José Magdaleno Ocampo. Es presentada obviamente al señor Vicente Guerrero y de ahí es adoptada por todo el ejército, que en ese momento hacía la fusión entre los insurgentes y precisamente los realistas, e ingresan a la Ciudad de México yendo al frente Agustín de Iturbide del contingente y enarbolando la bandera del ejército trigarante. Esa sería de alguna forma la referencia histórica de los colores que hasta el día de hoy se conservan, aunque en diferente posición, efectivamente.
Bueno, sí, y bueno, y continuando, como mencionábamos también hace rato y volviendo a retomar, ya a partir de 1821 a 1823, la primera bandera ya de característica nacional utilizada durante el primer imperio mexicano de Agustín Iturbide, ¿sí? Ya hablaba de una forma totalmente diferente, en la cual el orden de la soberanía de la Junta Provisional Gobernativa del 2 de noviembre de 1821 establece que el pabellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose los colores verde y blanco y encarnado en franjas verticales. Al referirnos a encarnado nos referíamos al rojo, y dibujándose en la blanca, que era en la parte del centro, una águila coronada, y el águila debería estar parada sobre una superficie lisa, y como se puede observar en algún tipo de imágenes, pues sí, efectivamente, como les comentaba, esta águila aparece con sus alas extendidas, devorando a la serpiente, y ahí se alcanza a apreciar pues el famoso islote, que es donde, como me mencionabas antes, es aquella simbología donde se presume que se fundó la Gran Tenochtitlan, ¿no? Como decía la mitología, donde viesen un águila parada en un opal devorando una serpiente, es donde se fundará la Gran Tenochtitlan, y esto fue en el lago de Texcoco. Okay. De alguna manera completando lo anteriormente dicho, el águila con las alas extendidas tenía una corona en la parte superior de la cabeza. Este emblema empieza a tomar forma toda vez de que ya en esa bandera las franjas se empiezan a conocer como en la actualidad la tenemos, ¿no? Esto es en forma vertical, el verde, el blanco y el rojo. Ha desaparecido la forma diagonal. Los colores se empiezan a distinguir como hasta el día de hoy, y el águila empieza a hacer su aparición. Ahora, a partir de 1823 hasta 1864 cambia la bandera otra vez, pero nada más en esencia de la formación del escudo, puesto que los colores se siguen conservando de la misma manera, y eso sucede cuando ya aparece la nación mexicana como primera república federal, y al pabellón o al lábaro patrio única y sencillamente se le modifica el escudo. Sigue apareciendo un águila frontal, pero aparece ahora con ramas de olivo demasiado gruesas y no se alcanza a percibir el islote, y sigue devorando aquella serpiente de la misma manera. Y representaba a la república, es la primera bandera republicana. Sí, se le agregan los ramos de olivo y los ramos de laurel. Efectivamente. Y se conserva efectivamente prácticamente igual. Esto estamos hablando de 1823. Por un periodo bastante prolongado en el tiempo, la bandera sigue siendo del uso y con el emblema igual, hasta el año de 1864, donde el águila empieza a cambiar un poquito de posición. Esto ya en la época de Benito Juárez, que es a la águila que hacía referencia hace un ratito, que le llaman el águila juarista, ¿no? El águila juarista. Por la posición que tiene. Pero hubo una tercera fase en nuestro lábaro patrio, que esto es durante el Segundo Imperio, llamado así, con referencia al primero, que aunque efímero fue el de Agustín de Iturbide, y el segundo es precisamente el de Maximiliano de Habsburgo, donde de alguna forma él viene también a poner un sello distintivo en su lábaro oficial, dijera yo, ¿no? En un momento dado él imprime algo muy singular, vuelve a ponerle a la aguilita ¿cómo se llama esto? La corona, y a los extremos también 4 coronas. 4 coronitas que determinaban el imperio, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, volvemos más adelante, posteriormente a esa etapa del Segundo Imperio. A partir de 1867 se vuelve a retomar una nueva bandera, se restaura de nuevo, ¿sí? Y en ese caso fue Benito Juárez el que empezó a utilizar esta bandera y le da prácticamente la imagen muy similar a la que existía en 1823, nada más que se le dio mayor reconocimiento
en 1867, y es donde aparece esa famosa águila que mencionabas hace un instante, la famosa águila juarista, en la cual se representa una vez más a la República Mexicana, quedando desvirtuada totalmente aquella bandera imperialista de Maximiliano. Se eliminaron las coronas y queda el águila, pero sigue siendo de posición frontal. Y bajo esa emblemática imagen continúa la vida de nuestro país. Fue hasta Porfirio Díaz quien ordena que el águila se coloque de frente de nueva cuenta con las alas extendidas, y el escudo sería transformado de nueva cuenta pues en la época de Venustiano Carranza, quien dispuso que el águila se colocara ahora de perfil izquierdo, conservando las características con los que los antiguos mexicas, según la tradición, habían encontrado aquel emblemático día del descubrimiento de aquel islote que posteriormente se formara una gran ciudad, que es la Gran Tenochtitlán. Esto es el águila prácticamente de perfil, posada sobre un nopal, devorando una serpiente, con un islote simbólicamente hablando y un pequeño lago. Sí. Esa es la bandera que prácticamente tenemos la conciencia hasta nuestros días. Pero fíjate que también había aparecido por ahí otra bandera, fue un estandarte que utilizó Francisco I. Madero, donde aparecía su imagen de él coronada. Esa fue en el tiempo en el que empezaron aquella gesta revolucionaria, en la cual tenía unas letras alrededor y mencionaba el sufragio efectivo y la no reelección. Con esa bandera él salía a hacer aquella marcha en la cual él empezaba a mencionar que se le derrocara y se desconociera el gobierno de Porfirio Díaz. Pero muy interesante, él aparecía, pero era una visión muy interesante porque había dos ángeles, uno por cada lado de su cabeza. Bueno, es que para la época de todo se valía, ¿no? Hoy sería y sonaría así muy feo. De hecho, ya hablamos de que hay una ley reglamentaria precisamente para el uso y en qué momento se puede también hacer uso de la bandera. Sonaría un poco medio fuera de contexto el hecho de que la imagen de alguien en lo particular apareciera en el lugar del escudo nacional. Pero sin embargo, para la época que estamos hablando, de todo se valía, ¿no? Y el señor, me refiero a don Francisco I. Madero, pues tenía algunos detalles de ser creyente en las cosas espirituales. De ahí tal vez el emblema de los ángeles a los costados, ¿no? Claro, debemos recordar muy bien, mis queridos radioescuchas, que todo esto ha sido para darle nuestra identidad a nuestra nación mexicana, y que independientemente de todas aquellas modificaciones, pues bueno, nosotros ya conocemos cuál es el símbolo oficial, y que no ha tenido mayores cambios hasta nuestros días, pero sin embargo, todas estas en su debido momento han merecido el debido respeto como lo merece la actual, y que también hablemos realistas, en muchas ocasiones ya no existen ese tipo de respetos por parte de la gente a nuestra simbología patria. Ya no hay aquel sentido nacional al ver nuestro lábaro. No he notado en mucha gente que ya no siente esa misma pasión como la sintieron aquellos, podemos hablar de nuestros abuelos, que la veían y que ellos decían: yo luché para que esto existiera. En mi caso, recuerdo, como antecedente lo cuento, no muy personal, recuerdo que en alguna ocasión me tocó ver a mi abuelito, el cual perteneció al ejército de Francisco Villa. Me tocó verlo en alguna ocasión, en algún izamiento de bandera, me tocó verlo llorar, emocionado de ver izar su bandera y decir: este es mi México, es mi nación, y él se sentía orgulloso de ser mexicano y de haber participado en la lucha. Y creo que ahora nosotros no necesitamos levantarnos en armas para demostrar esa identidad, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es hacerla valer, hacerla respetar como buenos mexicanos, demostrando que somos capaces de esforzarnos y luchar en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras familias, para demostrar qué grandes mexicanos somos y cuál es el valor de nuestro país. Hace un momento pronunciaste la palabra identidad, ¿no?
Y a mí, en lo particular, y comparto creo esto con muchas personas que seguro nos escuchan, efectivamente, ¿no? Los símbolos, en lo particular la bandera, es un símbolo también de unidad, ¿no? Nos congregamos con ellos. Hay múltiples imágenes, referencias históricas, etcétera, etcétera, donde el emblema más preciado, por ejemplo, en una batalla, es conservar la bandera. El hecho de que la bandera caiga en manos de las personas opuestas es una afrenta. Y bueno, se lucha hasta perder la vida, si es el caso, en defensa del lábaro patrio, de conservarlo. Hay pasajes históricos donde algunas naciones extranjeras, en un acto de buena voluntad, ya en el México moderno, han devuelto banderas que en actos bélicos, en años muy remotos, han sido apropiados por el ejército extranjero, o con el que hayamos tenido algún problema de tipo belicoso, ¿no? Nos las han devuelto y hoy por hoy se conservan en los museos. Y eso de solemnidad, ¿eh? Nos vamos a un breve corte y volvemos. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Escuchas Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Muchas gracias de continuar con nosotros. Seguimos hablando de nuestro lábaro patrio. Hoy 24 de febrero, que estamos celebrando precisamente el Día de la Bandera. Hay una bandera que se asemeja mucho a la nuestra, que es la bandera italiana. Aquella carece pues del escudo nacional inmerso en la franja blanca, pero sin ella pues sería prácticamente idéntica. Sin embargo, bueno, pues precisamente lo que nos da identidad a nosotros, nuestro lábaro patrio, pues, es el escudo nacional inmerso. Mas, sin embargo, pues en otra época hubieron algunos pequeños y grandes detalles con esta situación. Por ejemplo, los barcos de la Marina Mercante normalmente nada más usan los colores, según las franjas que tengan. En el caso nuestro, pues muchos buques mexicanos en antaño fueron confundidos con buques de naturaleza italiana, provocando a veces en los puertos donde arribaban algún problema de aclaración más que de otra naturaleza, ¿no? Y eso vino a provocar que tuviéramos una nueva modificación nosotros también en el sentido del lábaro patrio, para no confundirlo, ¿no? Independientemente del escudo, que fue el generarle colores más oscuros a nuestra bandera nacional en relación a la bandera italiana. Eran los tonos que llegamos a utilizar, son mucho más fuertes que la bandera de Italia. El color verde de ellos es un color verde, ¿cómo decirlo? Un verde claro, pues podemos decirlo de esa manera, y el color rojo es un rojo anaranjado, y sin embargo no es tan claro, porque si no ya se parecería mucho también a otra bandera que por ahí existe, que es verde, blanco y anaranjado, y sin embargo nosotros optamos por hacerla un poquitito menos ancha, nuestro lábaro patrio, en relación a la bandera de Italia, para evitar exactamente ese problema al que nosotros teníamos. Por ahí también, cambiando de tema un ratito, cambiaron también en el tiempo de Juárez, cambió el significado de los colores. Ya habíamos dicho que en el tiempo insurgente pues era blanco la fe católica, el rojo la unión entre europeos y americanos, y el verde era la independencia. Bueno, pues ahora nosotros nos quedamos con una nueva idea que hasta en grandes poemas por ahí nos manifiestan, que el verde es la esperanza, que el blanco es la unidad y el rojo la sangre de nuestros héroes nacionales. ¿Qué te parece? No, sí. Es muy rica la historia que ha tenido nuestro lábaro patrio, sin duda, ¿no? Cada gobierno o cada periodos determinados de tiempo le imprimen en lo particular algo que al final de cuentas sigue amalgamando ese sentimiento
nacional, ¿no?, en torno a ella. Eso no se pierde, aunque en un momento histórico las franjas hayan sido en determinadas formas, los colores inclusive entrelazados, etcétera, etcétera, pero la unidad siempre ha estado presente. Eso creo que es parte de lo que nos distingue, que nos da identidad. Sin embargo, hubo otro detalle. En los años 80, principios de los años 80, en 1984, para ser más preciso, alguien tomó en consideración que la bandera solamente tenía un frente. Del otro lado no tenía nada. Y en consecuencia decían, bueno, si tiene un anverso, pues tiene un reverso. Y fue un debate bastante interesante que al final de cuentas fue una propuesta que logró tener éxito y que también está inmerso en esa ley de la que hablábamos reglamentaria del uso de los símbolos patrios. Hoy por hoy, en las banderas oficiales, tenemos un águila que puede verse en la bandera por ambos lados, independientemente si la vemos de frente o la vemos por su reverso, ¿no? Bueno, y efectivamente, y también otro dato interesante, por ejemplo, para hacer distinción entre nuestras entidades administrativas o nuestras dependencias o el gobierno, también la bandera tiene algo representativo. El escudo siempre irá bordado en dorado, ¿sí? Y puede inclusive contener en algún momento dado la nomenclatura de los Estados Unidos mexicanos, o puede contener también la nomenclatura del Estado Libre Soberano de y el nombre de la entidad federativa a la cual pertenece. Y aparte todavía se le hace un nuevo aditamento por ahí, le añadimos en el asta o en el mástil donde la traigamos portando dignamente nuestro lábaro patrio un moño tricolor, el cual no había sido usado durante mucho tiempo y se le añade ahora, se le da una formalidad mayor y le añadimos un moñito. Sí, es correcto, es totalmente correcto. Para seguir hablando de nuestro lábaro patrio, pudiéramos decir de las diversas formas en que estatutariamente se han diseñado, se han decretado para su uso oficial. Por ejemplo, hay banderas que se ponen a toda asta cuando la situación es de festividad. Hay banderas que se ponen a media asta cuando se trata de eventos o ceremonias, dijéramos, de acontecimientos dolorosos que muestran un duelo para la nación. Para la nación. Normalmente se rinden honores a la bandera, por ejemplo, el 24 de febrero, el 15 y el 16 de septiembre, el 20 de noviembre. Esto es, se le rinden honores todos los días, pues, pero son honores cívicos, festivos. En cuanto a muestras de duelo, pues tenemos, por ejemplo, el 14 de febrero, que se conmemora el fallecimiento de don Vicente Guerrero. El 22 de febrero, el fallecimiento de Francisco I. Madero. El 28 de febrero, la muerte de Cuauhtémoc. El 21 de abril, pues es por aquella gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. El 21 de mayo, la muerte de Venustiano Carranza. El día 17 de julio, el de Álvaro Obregón. El 18 de julio, el de Benito Juárez. El 31 de julio, la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla. El 12 de septiembre, se recuerda la gesta heroica del famoso batallón de San Patricio. Te acordarás, en 1847. Así es. Que siendo extranjeros, pues se solidarizan con el pueblo mexicano y le hacen frente a la intervención norteamericana aquí en nuestro país. Estamos hablando de la época de Antonio López de Santana. Sí. 13 de septiembre igualmente es un aniversario luctuoso por el sacrificio de los niños héroes, precisamente en la misma época, en 1847.
El 2 de octubre también de alguna manera se celebra, se conmemora, mejor dicho, aquella lucha donde perdieron la vida un sinfín de jóvenes en 1968. Y el 22 de diciembre también por la muerte de don José María Morelos y Pavón, y el 7 de octubre por la muerte del senador Belisario Domínguez. Posteriormente por ahí se añade una fecha también que fue de un suceso muy doloroso en el país, que fue el 19 de septiembre de 1985, en el cual sufrimos el famoso sismo, aquel que causó grandes pérdidas, ni olvidemos las materiales, sino grandes pérdidas humanas, y que algunos en un momento dado nos tocó vivir muy de cerca ese fenómeno tan terrible que fue el sismo del 85. Yo lo recuerdo, yo era muy joven, yo tenía 6 años cuando sucedió el acontecimiento, y la verdad fue algo muy terrible. Se perdieron muchas familias, se perdió mucho de nosotros, pero ahí se vio también la unión del pueblo mexicano, y pues siempre lo recordamos, ¿no?, con profunda tristeza aquel acontecimiento. Y también en ese momento la bandera tiende a ser a media asta, e inclusive también la usamos a media asta cuando estamos inclusive en apoyo solidario en alguna tragedia de algún país hermano, como fue en el caso de Haití, cuando tuvieron aquella inundación, aquella especie de sifón también, tsunami, que por ahí padecieron, sismo en Haití. Nosotros también, como solidaridad, aparte de la ayuda, como mexicanos y como buenos hermanos que somos de todos los países, nosotros también mostramos ese dolor con el duelo nacional, mostrando nuestra bandera media asta. Para saludar nuestra bandera, pues se utilizan diversos saludos. Por ejemplo, el normal es cruzar el pecho, ¿no?, en actitud de respeto y de saludo a nuestro lábaro patrio. Dijera yo, ese es el saludo más popular. Es el cívico. El civil. Es el saludo civil. Okay. Sin embargo, el presidente de la República, cuando se encuentra investido con la banda presidencial, por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, pues hace un saludo o reverencia a la bandera, pero con saludo militar. Esto es llevándose las palmas de la mano derecha hacia la frente, ¿no? Ese es el saludo militar. Está establecido, por ejemplo, de que los días lunes, sobre todo en las escuelas, donde se impone el amor a la patria, los estudiantes rindan un homenaje cívico a nuestra bandera, ¿no? Y a se hacen alusión, según las fechas, lo que se esté remembrando en ese momento, se hace una pequeña referencia, ¿no? Los niños pasan y recitan algunas cosas loables a la patria, y en fin, esos son parte del ritual que se sigue como formación tradicional. Nos vamos a otro pequeño mensaje y volvemos. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Escuchas Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos hablando de la bandera, alusiva a la fecha que hoy se conmemora, el 24 de febrero. Decíamos pues de las formas en que se debe de saludar la bandera y de los actos cívicos que se llevan en las escuelas regularmente, esto es los lunes. También presenciamos cómo se juramenta la bandera, cómo se hacen las escoltas de la bandera, cómo los niños en las escuelas, que son aquellos que obtienen en sus disciplinas cotidianas el mayor porcentaje de conocimientos, el premio es precisamente enarbolar la bandera junto con otros compañeros que forman la escolta de la misma, ¿no?
Entonces, realmente es un honor portarla, acompañarla y cederle el mando a otros niños que igualmente tienen el mismo derecho para hacerlo. Esto fue declarado oficialmente en nuestro país posterior a la caída de Agustín de Iturbide. Fue precisamente el presidente en turno, Vicente Guerrero, quien ordena que haya un juramento de lealtad hacia la bandera nacional. Y a partir de ese entonces, bueno, pues en el devenir histórico de la misma se ha guardado y conservado esto. Sin embargo, hoy en día tenemos un juramento pleno que se manifiesta cada vez que las banderas cambian de estafeta de niño a niño. Sí, efectivamente, y en cada ceremonia de honores tendemos a realizar este juramento, y el cual se recita de la siguiente manera. Nos dice: bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Fíjate muy bien, este juramento es muy solemne, o sea, hablando desde el punto de vista nacionalista, que es prácticamente lo que nos dignifica a nosotros como mexicanos. Veamos lo que menciona, o sea, nos está diciendo primeramente el legado de nuestros héroes. Está reconociendo a todos aquellos que lucharon para dar esa identidad de nación mexicana y representada en esta bandera. Y nos dice símbolo de unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, reconociéndonos a todos como mexicanos. Nos hace jurar una fidelidad a los principios de libertad y de justicia que se supone que es de lo que están formadas las bases de nuestras instituciones, y los cuales nos hacen una nación totalmente independiente, como lo dice el juramento. Y luego nos menciona humana y generosa, constitucionalmente, y no nada más constitucionalmente, sino también tradicionalmente. México está reconocido por todas las naciones como un país total y absolutamente solidario, y uno de los países hermanos, del cual siempre saben que en cualquier circunstancia obtendrán una ayuda y un apoyo, y así es como lo tenemos reconocido en este juramento. Somos una nación independiente, muy humana y muy generosa, a la cual todo mundo quiere, y aquí se señala muy firmemente al final, a la que entregamos nuestra existencia. Estamos diciendo entonces que nosotros vivimos también por nuestra bandera. Para quienes tenemos algunos añitos, recordamos que habían unos libros de texto, sobre todo en la época de la primaria, independientemente si fuera el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado que cursáramos. Al final había la imagen de la patria, ¿no?, representada por una persona, mujer, que enarbolaba una bandera nacional y era acompañada por un niño. ¿Sí? Esa era la imagen más solemne que teníamos de esto. Eso efectivamente era civismo, era de alguna forma compenetrar al niño en un acto cívico con un valor muy primordial hacia nuestros símbolos patrios, ¿no? La bandera está compuesta también, como ya hemos dicho a lo largo del programa, de un escudo, del escudo nacional, y sabemos qué es lo que representa, ya lo hemos dicho más de una ocasión. Sin embargo, el diseño actual, el que vemos plasmado en la bandera, data de la época de los años 60, previo al evento de las Olimpiadas en 1968, y estando en una época bastante especial para nuestro país. El presidente en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, quiso dejar plasmado un escudo, obviamente ya establecido por norma legal, cuál sería el que nos regiría. Y así se encargó que se diseñara el escudo nacional, bastante moderno al día de hoy, que por decirlo de alguna forma sirvió de bienvenida a las naciones hermanas que en la competencia olímpica vinieron a nuestro país, y se difundió a través de ello, pues por los folletines, en los programas de los eventos, el nuevo escudo que hoy ostentamos.
¿para qué describirlo si todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Es el águila vista también de perfil, pero ahora ya se dictamina, por ejemplo, con qué garra tiene sujeto al nopal y con qué garra tiene sujeto a la serpiente, en qué posición se encuentra, el nopal cuántas penquitas tiene, el lago que está representado por un pequeño espacio en azul, el islote, la ornamenta que tiene de laureles y a los costados, y cómo se cierra en un círculo, diciendo Estados Unidos mexicanos, ¿no? Esta simbología en el escudo nuestro ya está plasmada para efecto de lo que es el escudo nacional inmerso. Bueno, pues no trae los Estados Unidos mexicanos, salvo que fuera una bandera de índole netamente oficial. Y hablando de banderas, hay la aportación de la bandera en el pecho del presidente en turno, ¿no? El Poder Ejecutivo, representado, encarnado por el presidente de la República, ostenta precisamente una banda que tiene los escudos y tiene tiene el escudo y precisamente las franjas con los colores patrios. Efectivamente. Y fíjate, esto es la parte formal, pero también hablemos de una parte interesante. Por ahí se realizó hace unos años un concurso a nivel mundial para saber cuál era la bandera más bonita de todos los países, y orgullosamente la mexicana fue la que ganó. Y también tenemos por ahí otro récord, tenemos un récord Guinness por ahí que obtuvimos el 2 de diciembre del año 2011, con una bandera que está monumental en Piedras Negras, Coahuila, la cual tiene 100 metros de largo, y esa está elevada en un asta de más de 130 metros de altura, las cuales se empezaron a forjar en nuestro país, y de las cuales contamos con aproximadamente 15 astas monumentales en las cuales se ondean este tipo de banderas monumentales, valga la redundancia, ¿sí? Porque hemos de decir que la bandera tradicional tiene unas medidas estandarizadas, ¿no? Esa clase de banderas a las que te refieres, Daniel, alguna vez he sido, pues dijera yo, testigo parcial de la elaboración de una de ellas, porque esas banderas solamente están autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, nadie más las puede hacer. Sí, y veamos bien también ese sentido de, por ejemplo, y la gente lo debe recordar, cómo nosotros no tenemos el acceso a adquirir este tipo de simbología por ser tan solemne, salvo en dos fechas importantes, para la temporada de las fiestas patrias de septiembre y para las temporadas de la gesta revolucionaria, que es cuando nosotros encontramos que podemos adquirir de manera comercial esas banderitas, pero si no, obviamente es imposible porque la ley no nos lo permite. Pues el tiempo se nos ha acabado, como siempre nos lamentamos porque habremos otras cosas que mencionar, pero no nos queremos retirar sin agradecer a nuestro compañero, amigo, operador Carlos Alberto Canepa, quien ha estado pendiente de los controles y que gracias a él nosotros salimos al aire. Daniel. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas y recordarles que amen a su bandera, y por aquí los esperamos el próximo lunes en Hablemos Claro, Hablemos Derecho. El respeto cívico ante todo. Muchas gracias, su amigo y servidor Manuel Rivero Gil. Radio Delfín presentó Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.